Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este primer foro concertante titulado Tiempo de Jazz, en el que estaremos hablando con varios exponentes nacionales desde diferentes áreas en las que ejercen sobre este género popular que se celebra además en el mes de septiembre. Entonces, sean muy bienvenidos. Vamos a tener pues a nuestros 4 participantes y nuestro moderador, que es Nicolás Ospina. Este es un espacio que queremos que sea de reflexión, de diálogo entre todos, así que sean muy bienvenidos a hacer preguntas, comentarios, que estaremos respondiendo en la medida de lo posible. Sin mayor preámbulo, voy a dar la bienvenida a todos nuestros invitados y, por supuesto, a nuestro moderador Nicolás Ospina, y los dejo en manos de él. Bienvenidos y muchas gracias por conectarse con Concertante. Muchas gracias, Irene, y muchas gracias, Angélica, María Angélica y el equipo de Concertante por la invitación. Un placer estar aquí conversando sobre el jazz con estos colegas, amigos, músicos. Eh, voy a hablar un poquito, pues como una breve introducción de lo que vamos a estar hablando. La idea es hablar un poco del jazz, pero particularmente del jazz en Colombia, ¿no? Y cómo ha evolucionado o mutado ese género aquí en este país. Cada país en Latinoamérica ha tenido una historia muy diferente con este género, que probablemente es de los géneros que más ha llegado a todos los países, ¿no? Y se ha mixturado con tantas músicas. Así como en Argentina de pronto tiene su historia por toda la inmigración europea que hubo desde mediados del siglo XIX hasta hoy, ¿no? Pues Bolivia tiene otra historia por la cultura indígena tan fuerte que tiene, entonces que ha permeado un poco más el jazz. Pues Colombia tiene otra historia y es muy interesante ver desde la perspectiva de cada uno de los invitados cómo el jazz juega un papel en la historia musical de Colombia. Voy a hacer una breve introducción de cada uno de los invitados que tenemos aquí para que los que no los conozcan sepan quiénes son. Voy a comenzar con Oscar. Con Oscar nos conocimos personalmente en Barcelona cuando yo estudiaba por allá en el 2000 y tuvimos así posibilidad de compartir un poco allá. Oscar es músico, pianista, compositor, ha compuesto música para bandas sonoras, para documentales, para obras de teatro, tiene varios discos a su nombre, con composiciones propias, con otras cosas. Ha tocado en muchísimos escenarios en todo el mundo, ha participado de los festivales más importantes de jazz en Colombia. Eh, Aparte de su trabajo como músico, ha sido docente en la Fernando Sor, en el Taller de Músics de Barcelona. Actualmente es docente en la Universidad de los Andes. Y aparte, tiene una columna quincenal, me parece, en El Tiempo, en la que escribe sobre jazz y sobre música. Entonces, bueno, nada, bienvenido, Oscar, un placer tenerlo por Un acá. placer estar con ustedes, un saludo muy musical para todos y que avance la charla. Buenísimo. Gina Sabino, amiga, nos conocemos desde como los 15 años. Bueno, Gina es una de las voces más importantes del jazz en Colombia, seguramente. Gina también ha cantado en muchísimos escenarios por todos lados, ha representado a Colombia con un montón de embajadas en un montón de países. Ha sido docente también de varias instituciones, ha tocado también con los músicos más importantes de la escena. Eh, ¿Qué más podría decir de Gina? Ha mezclado su canto, digamos, en un montón de géneros diferentes. Ha explorado no solo en el jazz, sino en un montón de géneros. Es bajista también. En fin. Entonces, bueno, nada, un saludo aquí a Gina Sabino, un placer. Un placer, Nico, muchas gracias y de verdad qué alegría compartir este espacio con los amigos y los colegas para hablar de este tema que nos encanta. Buenísimo. Jorge Sepúlveda, percusionista, baterista, investigador. eh, Tiene una trayectoria larguísima investigando músicas colombianas y llevando la música colombiana a la batería y mixturándola en un montón de proyectos diferentes. Con Jorge creo que comenzamos estudiando jazz en Ecojazz. Ahí fue la primera vez que lo conocí. Eh, y Jorge pues ha participado en un montón de grupos y también con un montón de músicos. Curupira, Alecumá, primero mi tía, Asdrúbal, el cuarteto de Ricardo Gallo, con la Filarmónica, con Antonio Arnedo, bueno, con quién no ha tocado George. Eh,
Y también ha mezclado pues su trabajo como músico con la docencia en distintos lugares y también pues ha tocado en todos lados, al igual que todos acá. Entonces nada, un placer, George, bienvenido. Nico, gracias. Un placer para mí también estar aquí reunidos con los colegas, con Oscar, Daniela, Gina. Y contento de poder hablar, tener un espacio para hablar de lo que nos gusta. Gracias. Buenísimo. Y Daniela, que también nos conocimos hace varios años ya por una amiga en común, por Victoria Sur, gran compositora y cantautora de Armenia. Daniela es musicóloga, investigadora, curadora también, gestora cultural. Actualmente es curadora de Jazz al Parque desde hace muy poquito, ¿no? También ha sido curadora del Carnaval Internacional de las Artes de Barranquilla durante muchos años. Se ha enfocado mucho a la investigación de género en la música, ¿no? De la mujer también, a sacar al aire historias sobre la mujer y su papel en la música. Finales del año pasado presentó un libro, ¿no? El de Esther Forero, La Caminadora. Entonces, bueno, también directora de Cumbia and Jazz Fusion, un proyecto con el que estuvieron tocando la música de Charles Mingus, de ese disco que fue Cumbia Jazz Fusion, y aparte hizo una investigación súper chévere, creo que incluso estuviste en la casa de Charles Mingus en Estados Unidos, ¿no? Y donde lograste reunir varios de los músicos que tocaron en el disco original para que tocaran en vivo. Entonces, bueno, nada, un placer tener también a Daniela aquí. Ahí estás muteada. Ahora sí, muchas gracias Nicolás, muchas gracias a todos los que se conectan hoy a compartir este espacio con nosotros y en donde vamos a estar hablando de lo que amamos y de nuestras causas comunes. Buenísimo. Entonces, aquí estamos entre amigos todos. Muy bien, bienvenida. Bueno, entonces miren, la idea para todos los que están conectados viendo este live, vamos a hacer una serie de preguntas, algunas las haré yo, algunas las harán entre los participantes, va a haber unas preguntas más particulares y otras más generales que quiero que respondan todos. Y también va a haber un espacio para que los que están conectados hagan preguntas, que pueden ser también preguntas generales o alguno de los participantes que tenemos hoy. Bueno, quiero comenzar con una pregunta que va para todos, ¿no? La palabra jazz, ¿no? Que en principio, pues, es una palabra que se asocia a un género muy particular que nació en Estados Unidos, pues es un género que se ha expandido y se ha mixturado con todas las músicas posibles, ¿no? Entonces, ya hoy en día, pues no se habla de jazz asociándolo al swing o al bebop, sino a un montón de cosas. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes me contara para ustedes qué significa la palabra jazz. Podemos comenzar de pronto con Jorge. Ok, así a quemarropa. Eso. Bueno, Así es. qué complicado, ¿no? Hablar de un término y lo que representa, ¿no? A mí me da la sensación de que uno es el término y otro como todo lo que hay detrás del término, ¿no? Total. Yo estaba leyendo un poquito y el término parece que hay varias teorías, ¿no? Del uso del término. No se sabe a ciencia cierta cuál de todas es como la más válida, pero digamos es un término que se empieza a usar para referir una práctica puntual, ¿no? En la música como tradicional norteamericana. Sí. Yo creo que ese es el término. Lo que luego abarca el término, ¿no? Actualmente me parece que es una cosa muchísimo más grande. Yo no siento que ya sea una palabra que reivindique una práctica puntual de un lugar, entendiendo obviamente que los orígenes pues sí surgen de Norteamérica, pero me da la sensación que lo que hay detrás del término para mí es como una búsqueda de un discurso particular, una búsqueda expresiva, ¿no? La posibilidad de transmitir desde lo espontáneo, desde lo creativo. Siento que desde cualquier orilla estética, digamos, como que se piensa el término asociado un poco al latino, asociado a músicas tradicionales de diferentes lugares, asociado a las fusiones o a las hibridaciones que han existido desde hace mucho tiempo.
Yo siento que lo que los jazzistas terminamos buscando es una posibilidad de encontrarnos como con nuestra propia voz o nuestro propio discurso, ¿no? Buenísimo. Eso es lo que me parece que transversaliza la idea de que no podemos, me parece que discutir entre tendencias, ¿no? Entre los que tocan un poquito más ajustados a lo latino, a lo jazzístico estadounidense, digámoslo por decirlo de alguna manera, a lo colombiano, a lo peruano, sino que más bien ¿no? visibilizarnos como una sola especie que está buscando un discurso propio a través de una excusa como creativa, espontánea, diría yo. Buenísimo. Eso Buenísimo. es lo que me da la sensación. Perfecto. Daniela. Sí. Para mí el jazz es un idioma, es una estética y es una manera de relacionarse. Y como idioma, es un idioma muy efectivo en conectar y es un idioma muy efectivo en relacionar hasta los elementos más disímiles. Digamos, en el caso, pongo un ejemplo, el caso de Charles Mingus con Cumbian Jazz Fusion, a través del jazz él logró viajar a un país en donde nunca estuvo. Él logró recorrer un imaginario que nunca recorrió físicamente y logró hacer un cambio en un contexto muy distinto al propio. Entonces, eso es la magia del jazz. La magia del jazz es la magia de conectar. Por eso digo que es una estética y que es un idioma y que es una manera de relacionarse. Y al ser una estética también es una filosofía. Buenísimo. Oscar. Para mí el jazz es un canto de libertad. Y de libertad en el sentido real de esa palabra. Todo es bienvenido. Y todo es permitido. Y dentro de esos parámetros, el jazz me ha permitido, digamos, un medio de expresión con el cual pues conseguido muchas cosas y sobre todo entender un poco más a la humanidad. A mí, por ejemplo, los años que yo trabajé con Gina fueron fantásticos en el sentido en el que tenía la oportunidad de acompañar pues, a una cantante del nivel de ella y digamos que expresar la música colombiana dentro de esa sombrilla amplia que es el jazz, que abarca todo y donde todo es bienvenido. En el jazz no hay prohibiciones. Y de hecho, las disonancias en el jazz son agradables, suenan bien. Entonces, yo sí, digamos que me mantengo como en esa misma línea de trabajo, obviamente desde la influencia que me trajo a mí la fusión de los años 70 y 80, donde también el término se revitaliza, porque el jazz también es fusión de todo con todo. Usted el sancocho lo prepara de distintas formas, depende de dónde esté, depende de qué ingredientes tenga. Entonces nosotros estamos con los ingredientes colombianos, pues aquí hacemos el sancocho del jazz a la colombiana. Y para eso es el jazz. Buenísimo. Gracias. ¿Y Gina? Bueno, pues yo concuerdo con todo prácticamente con lo que ya han dicho los colegas. Creo que todo esto es muy cierto. Y en particular, sí, siento que hace rato el jazz dejó de ser únicamente un género para convertirse realmente en un lenguaje en el que se pueden traer otras músicas como tratadas bajo ese mismo filtro, que es lo más lindo que tiene el jazz, es que termina siendo un lenguaje en común y a donde sea que vayas, a cualquier lugar del mundo, cuando te encuentres con otra persona que reconoce de lo que se trata el jazz, ya puedes subirte a un escenario e inmediatamente hacer música. Y eso es lo más mágico y lo más maravilloso que tiene este mundo. Entonces, aquí es donde siento que realmente todas las músicas se permean y como tú mismo decías, Nico, al comienzo, pues el jazz en cada lugar de Latinoamérica, por ejemplo,
es totalmente distinto por todas estas cosas que tiene pegadas encima, que no necesariamente son como una línea directa de Norteamérica y de ese jazz que se hizo en los años 30 y 40, sino que se han transformado y permeado tanto por lo que hay en el entorno histórico, donde efectivamente lo que se tiene en cuenta es el Estado. Es como que yo voy a permitirme acá, como decía Oscar, recrear toda la libertad que me permita esta música para dialogar con los otros. Y creo que es un poco lo que hemos hecho todos los que estamos acá, con las músicas con las músicas que hemos decidido experimentar, pero siempre como con este filtro del jazz que no necesariamente tiene que ver directamente ni con el swing ni con el bebop, Claro. ¿no? Sino con Buenísimo. una manera de improvisar entre nosotros y de darnos esa libertad de reacomodar las músicas para poder conversar. Buenísimo. No, y hay un concepto en común aquí que todos dijeron, que es como la de la conexión, la del lenguaje, la de la libertad, ¿no? Porque, y sobre todo en un sitio como Colombia, pues donde el jazz no nació aquí, entonces en principio fue apropiarse de un lenguaje que no era de aquí, y entonces ya en un momento, pues al principio surgió como una imitación, ¿no? De un estilo, y después ya en el momento en que la gente se lo empezó a apropiar, pues ya surge una nueva música acá, entonces es muy interesante todo eso. Voy a darle paso a Gina, ya que estaba hablando, a que le hagas una pregunta a uno de los participantes que está aquí. Eso, te doy la palabra. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta a Oscar. Y es, tú que tienes una historia más larga que todos los demás aquí, yo siento que no es gratuito, por ejemplo, que yo haya llegado a cruzarme con este camino de esta música, como de todo lo que ha pasado en mi vida musical. Sé que tiene un punto base en donde definitivamente recogí cosas que habían venido dejando los demás. Y justamente creo que es esa gente de tu generación que vivió un momento histórico de la música en Colombia, del jazz en Colombia, muy distinto al que me tocó a mí. Y cuando yo aparecí, ya en el momento de estudiar jazz y como buscar estos espacios en donde esto estuviera pasando en la vida real, no en los discos. Yo en los discos pudiera escuchar toda esa interacción que había entre los músicos, pero el jazz, creo que comprendemos todos que es una cosa que uno ve suceder, que uno ve crear en el mismo instante. En ese tiempo entonces yo me encontré con que el único lugar que existía en Bogotá para escuchar, para ver el jazz crearse en vivo era Tocata y Fuga. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál sientes tú que es el legado que tú mismo dejas para las generaciones siguientes y cómo sientes que se recreó en tu momento toda esta historia de jazz que sucedía acá en Bogotá? Pues la pregunta te la voy a tratar de responder digamos, en dos apartados. El apartado del legado es como una continuidad. Realmente ahí no hay tanto de que, claro, nosotros como protagonistas, obviamente que tenemos una incidencia en lo que se hace durante una etapa o durante una generación, si lo pudiéramos llamar de esa forma. Pero yo he pasado por varias. Entonces, claro. Y ahí es donde yo sí quisiera como hacer claridad en que en cada generación hay unas dinámicas. Y digamos que cuando yo llego a Colombia en el año 84, yo me encuentro con una dinámica de las pizzerías, los bares, los griles que había en la época, que me permitieron tocar con gente como Plinio Córdoba, Billy Ross, Armando Escobar y muchos otros músicos que estaban activos en ese momento, donde había como una tendencia y en ese momento pues teníamos mucha influencia de la fusión
tocábamos muy al estilo de las bandas de moda de ese entonces. Después, en los años 90, digamos que se fortalece un poco más toda la herencia afrocubana, afroantillana, y eso estaba vivo en los años 80, pero se consolida más en los 90 con la llegada de algunos músicos cubanos a la escena bogotana, y ahí entra otra dinámica distinta en la que también yo hice parte, pues la banda mía la integraron músicos de Venezuela, de Colombia, que era Francisco Dávila en el saxofón, Pacho Dávila, eh, y Ernesto Simpson, que pues hoy en día es baterista de Gonzalo Rubalcaba, y Diego Valdés. Ahí yo adquirí como otro escalón más en mi carrera. Después pasé por varias circunstancias en las que estuve en España, y cuando al volver a Colombia, primero toqué con algunos músicos de la época de los 80s, como Tico Arnedo y como Diego Valdés, el mismo Orlando Barreda, y después fue cuando hicimos nosotros el experimento contigo, en el que tú trajiste al ensamble repertorio como Parió la Luna y como No Voy a Quedarme, que son dos canciones que han resultado ser muy importantes para esta generación actual. ¿Por qué? Porque tienen muchos elementos del folclore colombiano. Es una letra en español, es un bambuco. Nosotros le incorporamos por pura iniciativa espontánea, colectiva, una introducción tipo free jazz, tipo John Coltrane a un bambuco, y eso la gente yo he visto que lo celebran mucho, que lo reciben con muy buena acogida. Entonces, yo creo que en cada etapa hay una dinámica en la que uno, digamos que arma un equipo, y si tiene un buen diálogo, una buena integración musical, pasan este tipo de cosas. Entonces, creo que eso es una respuesta que me faltaría complementar la otra parte, pero yo prefiero dejar el tiempo para que los demás también participen en la conversación. Perfecto. No, aparte así me sirve porque mi pregunta para Oscar de más adelante tiene que ver un poco con esa continuación. Entonces, perfecto. Ahora aprovecho, le hago una pregunta a Jorge, así particularmente para que nos cuente. Jorge fue uno de los primeros, como hablaba anteriormente, que comenzó a apropiar y a utilizar ritmos colombianos y pasarlos a la batería junto con Urián Sarmiento, Pedro Ojeda. Y en su momento, pues yo sé que usted estudió con Encarnación, el Diablo Encarnación Tobar, y con Paíto Salgado y con Gualajo. Y en ese momento por ahí siempre tocaba viajar, ¿no? Ir fuera de Bogotá para estudiar con la gente, pues con estos maestros. ¿Y usted cómo ve que ese trabajo se haga hoy en día? Porque no sé si en este momento que hay tanta información, ¿no? Que uno puede estudiar casi cualquier cosa por YouTube, que un montón de músicos que tocan música folclórica y que son de estos maestros se han venido y se han radicado en Bogotá. Entonces de pronto ya no hay que salir. No sé, ¿cómo ve usted que funcione esa parte desde la percusión y desde la gente que toca batería, desde, no sé? Ok. Sí, no, lo primero que tendría que decir, Nico, yo no siento que nosotros, esa generación, seamos los primeros. Okay. Yo siento que hay indagaciones desde la batería con este tipo de intención, digamos, de las raíces como rítmicas colombianas, más desde lo afro, ¿no? Entendiendo que hay una actividad como más prominente, digamos, de la percusión en las músicas afro. Ya venían otras personas haciéndolo, seguramente coincidió con una generación, ¿no? Cuando hablas de Urián, de Pedro, en donde digamos que había una inquietud muy particular con tratar de descubrir todo ese mundo de las músicas tradicionales que no veíamos muy claramente como en los estados académicos, en las universidades propiamente, aquí en Bogotá. En esa época no había mucho de eso. Y entonces la mejor manera de acercarse era pues yendo a las zonas, yendo a los lugares, yendo a reconocer estos músicos desde sus epicentros, ¿no? Desde su génesis, ¿no? La elaboración de la música tradicional en los focos originarios.
esto es una de las etapas más importantes, yo creo que de mi carrera, seguramente de la de muchos otros. Hay muchos otros bateristas, Juan Guillermo Aguilar en Medellín, me acuerdo que Daniel Correa, bueno, podría nombrar un montón de bateristas que yo reconozco que han estado como en esa búsqueda. Satoshi Takeishi, que es el japonés que vino a nuestro país y que empezó a tocar con Antonio y que empezaron a viajar, es una influencia también importante para todos nosotros. Pero el hacer el reconocimiento en la región empieza a generar como una luz, como de una vertiente de información, de conocimiento musical a la que uno no tiene mucho acceso en Bogotá, ¿no? Es decir, establecer la idea o entenderles la idea de cómo estas personas sin un conocimiento académico, ¿no? Musical formal, igual con unos discursos muy robustos, ¿no? Igual de significativos para mí a cualquier otro músico académico, el cómo podrían tener ese nivel de expresión sin haber generado como una condición de formación como académica a la que nosotros estábamos buscando, ¿no? Eso es lo que yo creo que a varios de nosotros nos vuela la cabeza. Claro. Perdón la expresión, estamos en horario... Pero, estamos entre amigos. Estamos entre amigos. A mí particularmente, Nico, me abre la cabeza demasiado el contacto con Encarnación, con el Diablo. Él era una persona que era analfabeta, por un montón de condiciones socioculturales, ¿no? Que de pronto ya reconocemos mucho de lo que pasa con los músicos tradicionales, desafortunadamente, sí. Pero con un conocimiento del ritmo intuitivo, ¿no? Como práctico, de un nivel que claro, no sé, o sea, yo le puedo decir Elvin Jones tranquilamente, Max Roach, Encarnación Tobar, así claro. Tranquilamente. Yo le puedo decir John Coltrane, le puedo decir Eric Dolphy y Sixto Silgado Paito. O sea, para mí están en la misma dimensión expresiva, cada uno con sus herramientas y con su lenguaje. Entonces, el poder tener el contacto con ellos, yo creo que hace que la transformación, ¿no? O como esa transferencia de esos lenguajes al instrumento, digamos, como nuestro, en este caso la batería, tenga un poquito más esta palabra suena un poco raro, pero como de un fundamento y como de una emocionalidad, claro. Para no llevar todo como a lo técnico musical, ¿no? Porque no todo parte de lo técnico musical, sobre todo en este entorno. No son solo herramientas, ¿no? Claro, no, es una... Usted mismo que viajó a los lugares donde ellos vivían, también claro. Rodearse de todo su entorno cultural y de la comida y todo, pues... Una forma de comprender la música desde otro lugar. Absolutamente. Y lo bonito era ver cómo ellos eran, ¿no? En sus poblaciones, músicos representativos. Encarnación Tobar en particular era curandero, ¿no? Yo cuando estuve en su casa, yo varias veces vi llegar a varias personas a que los atendiera como en esa faceta de curandero, a que les recomendara hierbas para una cosa, para la otra. Entonces, ver eso asociado a su interpretación, ¿no? Asociado a su manera de comunicarse con su sociedad, la importancia, digamos, de que él es un tamborero y un tamborero muy reconocido dentro de las poblaciones, muy reconocido dentro del entorno de las músicas de gaita, de la música de gaita negra, inclusive desde el bullerengue, para nosotros fue como, ¿no? Toda una activación como de esa faceta intuitiva que a lo mejor en las instituciones está, pero como que no se puntualiza, ¿no? Como que no se habla mucho, como claro. Que se hablan mucho de los tecnicismos, pero como que nadie nos habla de que hay toda una lógica vivencial. Sí, vivencial que puede salir en el instrumento, ¿no? Entonces, ver a estos personajes en sus lugares, yo creo que potencializa mucho eso, como esa emocionalidad propia para generar como discursos que luego transformamos como bateristas. Buenísimo. Buenísimo. Después, lo mismo que Oscar, la segunda parte de esa pregunta la indagaremos más adelantico. Okay. Quiero hacerle una pregunta ahora a Gina. Tú, pues, que has estado metida dentro del canto jazz, ¿no? En Colombia. Claro, el mundo del canto jazz, ¿no? Porque el mundo de pronto instrumental como que se camufla más fácil, ¿no? Y se mixtura de pronto más fácil con géneros de acá, no sé. Pero el canto jazz a veces es complicado y yo
quería saber tú también, porque soy medio ignorante en el tema, de cómo ha sido un poco la evolución del canto jazz en Colombia, ¿no? Tú que has estado metida como estudiante y como docente, no tanto desde la educación, porque eso hablaremos más adelante, pero cómo ves esa parte del canto jazz aquí? Que yo a veces siento que todavía hay unas ganas como de imitar de pronto una sonoridad más gringa, o me estoy equivocando, no sé. Quiero que nos cuentes un poquito. Pues bueno, estamos hablando de que el jazz es prácticamente un espacio donde cada uno tiene la libertad de improvisar. Es ahí donde todos nos encontramos, ¿no? Es como hay un espacio en común y ahí dentro vamos a llegar todos a manifestar lo que venga desde nuestro instrumento. Y la manera de improvisar desde la voz es con una técnica que desde las tradiciones, digamos, del jazz se llama scat, y es a través de sílabas. Entonces sí tienes mucha razón con que, bueno, entonces cuando hablamos de sílabas, claramente estamos hablando de lengua, ¿sí? Y las sílabas solamente pueden partir de la lengua de la que hablas. Claro. Entonces hay un abismo gigante porque toda digamos, todo el conocimiento que se ha venido repartiendo sobre el jazz vocal desde sus inicios, pues naturalmente nace de la lengua inglesa. Claro. Entonces las sílabas que se usan para improvisar en jazz están totalmente ligadas a esa lengua, ¿sí? Por eso nosotros oímos como shubi-dubi-duden, ¿no? Y es como, ok, eso concuerda perfecto dentro de esas texturas, dentro de esas textos que tienen las canciones que hacen parte de ese repertorio. Pero si claro, yo y sílabas como sh, pues existen en el inglés, pero no en el español. Pero no acá, exactamente. O Duden, por ejemplo. Hay uno de los libros así que más se usa, uno de los más grandes docentes del SCAT en el mundo es Bob Stoloff. Y él es como la persona que tiene los textos así más juiciosamente escritos sobre el SCAT. Y todos sus textos que hablan de sílabas tienen como Duden, 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 Duden. Y a veces yo me encuentro con un montón de estudiantes que directamente Dudun, o sea, Duden no lo pueden pronunciar. Es como, pues obvio, si es que en nuestra lengua no existen palabras que tengan esa combinación de letras, ¿no? Hay una palabra, yo la encontré, que es Edna. Pero el resto, Duden es como, Duden está en I couldn't, I shouldn't, I wouldn't, ¿no? Es como obvio, es súper natural dentro de esa lengua, pero no en la nuestra. Entonces, justamente una manera de abordar la improvisación dentro de otros contextos que no son necesariamente, que no sean necesariamente estándares de jazz, pues no se puede ir con estas mismas sílabas. Y ahí hay, como tú dices, yo siento todavía un vasto espacio sobre el cual trabajar. Claro. Yo, como docente, claramente esto lo trabajo un montón porque siento que además cuando tú improvisas, si ese es el espacio en el que tú te vas a permitir decir lo que quieres expresar, no puedes estar usando las sílabas de otro porque se va a escuchar prestado. Pero encontrar las sílabas que sean propias es un trabajo difícil. Eso tampoco es así como que, no, yo digo acá yuca, papa y aguacate. ¿Y hay alguien que haya comenzado a hacer un poco ese trabajo que hizo Bob Stoloff con el SCAT aquí? No, yo no conozco, pues como textos serios que tengan, digamos, una investigación sobre eso, no los hay. No que yo los conozca, probablemente en algún lugar de Latinoamérica. Yo intervengo, pero las improvisaciones que tú has hecho durante tantos años tienen ya ese tono autóctono, digamos, colombiano, que es distinto al que se produce en Brasil o al que se produce en Estados Unidos o en Europa. Y hay un detalle más que me llama mucho la atención, y es que en el caso tuyo, que Gina aborda, digamos, que su participación en un conjunto desde el punto de vista instrumental, como otro músico más del ensamble. Ella no tiene esa diferencia o esa distancia que tienen muchos cantantes, digamos, que es difícil a veces integrarse y hacer un equipo de trabajo
en la misma nivel democrático en el que están los instrumentistas. Y aquí eso precisamente yo creo que permite muchísima más expresividad en la banda, tanto para las canciones como para las improvisaciones y pues para, digamos, que todo ese trabajo vocal que tú haces. Entonces me parece, digamos, que sí es importante mencionar esto. Buenísimo. Claro, y es que yo creo que todo radica ahí, y es o sea, para tú ser un instrumento más dentro de la banda tienes que poder participar como improvisador también. Y la voz tiene ese clic ahí adicional, que es como yo tengo que encontrar unas palabras con las cuales pueda... Nosotros los cantantes estamos todo el tiempo trabajando en construcción de melodías, entonces no es que encontrar melodías que funcionen dentro de una estructura armónica sea difícil, pero sí es mucho más difícil encontrar un texto, en este caso silábico, que funcione dentro del contexto musical en el que estás. Si es un bambuco, si es un bullerengue, si es un currulao. Entonces, sí, yo siento que eso todavía le falta trecho, Nico. Pero en eso estamos. Buenísimo, muchas gracias. Me gustaría que George le haga una pregunta a otro de los participantes. Ok, gracias. Dani, yo quiero hacerte una pregunta, Daniela. Primero que todo, reconociendo la importante labor que hace IDARTES, o que ha hecho IDARTES, ¿no? Por el jazz y por la escena del jazz nacional. Me surge una inquietud y una pequeña reflexión, y es que entendiendo como los presupuestos que debe manejar una institución como IDARTES y partiendo de ahí, digamos, la disposición de la cantidad de cupos que habilitan para las agrupaciones de jazz nacional todos los años, a mí me surgía una pregunta, y es que si tú crees que sería viable, o cómo lo ves tú, la idea de que algunos de los presupuestos que se van para artistas de jazz internacionales, que creo que no para nadie es un misterio, que a lo mejor son rubros pues más altos, ¿no? Entendiendo el cambio de moneda, etcétera, etcétera, que si tú creerías que se podría reflexionar sobre la idea de habilitar un poco más de rubros para que en la escena de los festivales locales aparecieran más grupos nacionales en función de bajar un poquito como el presupuesto para artistas internacionales. Bueno, ese es un tema que, digamos, uno como programador no maneja y no es quien decide los presupuestos del festival. Uno trabaja con un presupuesto y ese presupuesto no viene de uno, ese presupuesto viene de arriba, como quien dice. El tema es que, bueno, esta pandemia y esta contingencia nos ha enseñado a replantear un montón de cosas, y IDARTES este año, no tengo la cifra exacta en la cabeza, pero sí sé que es más del 80% del presupuesto general de los festivales al parque se fue para el sector en una bolsa concursable de estímulos. Y el comportamiento que ha tenido el sector y la manera como el sector ha aprovechado estos estímulos claramente nos da luces para decisiones futuras en un mundo que no va a ser igual nunca y que cambia totalmente a partir de esta contingencia. Entonces creo que no tengo una respuesta a la pregunta, pero sí sé que eso se va a replantear y que esa pregunta va a ser pertinente a la luz de lo que hemos visto hoy, a la luz de lo que hemos visto de las necesidades del sector a los que pues hemos estado sumamente atentos, y todos los esfuerzos de IDARTES se han volcado hacia estas necesidades en este nuevo escenario y en este nuevo mundo en el que nos estamos desenvolviendo ahora. Entonces, claro, sin duda, ese va a ser uno de los parámetros que vamos a estar revisando muy cuidadosamente me atrevo a decir que desde todas las dependencias
de IDARTES y de la alcaldía. No, y tú misma antes nos estabas contando que te habían mandado imágenes de un festival en Estados Unidos donde solo podía ir gente que fuera en carro. Y claro, esa va a ser la nueva realidad. Y acá pues va a pasar algo parecido también y lo nacional va a cobrar un montón de fuerza. Claro, yo veía el otro día que Ted Gioia, el crítico de jazz, decía en su Twitter que había un bar en Chicago, un bar de jazz en Chicago, que estaba replanteando absolutamente toda su oferta musical y no podía ver ni cantantes ni instrumentistas de viento, o sea, nada que pueda. Exacto, con tapabocas. Exacto, sí, con tapabocas, todo. Entonces, todo se va a replantear, claro que sí. Y esto que pregunta Jorge también se va a replantear. Claro, buenísimo. Yo quería decir una cosa adicional a ese respecto, y es que yo sí he sentido siempre que nosotros somos muy poco consumidores de la música regional. Propia. Principalmente en la capital. Yo siento que las otras regiones son mucho, pues al menos tienen como mejor o mayor acceso a las músicas que se producen en las regiones. Yo puedo hablar por mi historia, y es que yo jamás supe durante toda mi niñez y mi adolescencia nada sobre la música colombiana, nada, 0.0. O sea, yo tuve el privilegio, digamos, en mi caso, de que en mi casa se escuchaba música clásica y jazz. Y en el bus del colegio se oía Radioactiva, que era rock gringo, y lo máximo por ahí era algo de rock argentino o así. Entonces, yo sí siento que nosotros nos debemos un montón de autorreconocimiento. Total, y eso pues está básicamente en manos de las estaciones de radio, de los festivales, de quienes tienen realmente la posibilidad de difundir en grandes masas lo que se está produciendo en el país. Si no, pues no hay, nosotros solos, no, a punta de Instagram y de Facebook, por supuesto, no vamos a hacer que se reconozcan las músicas que se están haciendo actualmente. Pero creo que la pandemia nos ha dado una oportunidad en ese sentido, que es reconocer, que eso es lo que dan las crisis. Las crisis te permiten reconocer al que está en la misma crisis que tú. Y me parece que eso ha pasado con el sector del jazz, ha pasado con el sector de la música independiente en Bogotá. Y es algo que claramente nos dejará parámetros para el mundo de mañana, que aún no sabemos cómo va a ser, pero sabemos que no va a ser el de antes. En ese mismo sentido, yo sí quisiera aportar una carga de profundidad, porque siento que los músicos tenemos que salir a apoyar los festivales que tanto nos han apoyado, y los tenemos que apoyar de fondo. Hay unos que están en una crisis igual o peor que la nuestra. Entonces, claro, en este momento nosotros tenemos que entrar a decir, listo, yo toqué en el Festival del Teatro Libre tantas veces, o en el de Monpós tantas otras. Si no se van a organizar, por lo menos cuenten conmigo para algún testimonio o algún recital en solo, o algún tipo de aporte que yo pueda dar en este momento tan difícil. Yo creo que sí es importante que nosotros entremos en esa sintonía con las entidades que pues también hacen la escena. Buenísimo. Sí, totalmente importante. Buenísimo. Gracias, George, y gracias, Daniela y Gina y todos. Voy a hacerles otra pregunta general, ¿sí? Para que me respondan todos, así cada uno da su perspectiva sobre el tema, que es la educación. Pues la educación en este género particular que es el jazz, ¿no? Todos aquí fueron estudiantes de música, hasta Daniela, que yo no sabía, que también habían estudiado música, me enteré. Entonces sería chévere que desde su perspectiva de estudiantes, ¿no? Ahora su perspectiva de docentes, ¿no? Daniela también nos puede dar su perspectiva desde otro lado, aunque no sea docente, o no sé si eres docente también. Aún no. Ah, bueno, muy bien. Aún no. Pero todos como fueron estudiantes y estuvieron en ese papel de estudiante de jazz, ¿no? Y ahora, ¿cómo ven las nuevas generaciones con su perspectiva de profesores en este género, en el jazz? Entonces, no sé quién quiera comenzar Pues a mí,
Me queda facilísimo porque yo tuve un experimento. En el 2017 me invitaron a dar un concierto en Berklee College of Music, Sí. un repertorio monográfico pues, de todas mis épocas de músico, y me encontré casualmente con Jesús Javier Molina, que es un pianista cincelejano que estaba becado en ese momento allá, y me dijo, claro, profe, venga, no sé qué, y vamos a una sala con un piano, y de golpe él abre como lo que fuera un espacio como de la NASA, una nave espacial ahí con un Steinway de cola al lado del otro Steinway, un Bosendorfer, y estuvimos 3 horas ahí metidos. Yo en mi época ni me soñé con esa posibilidad, y le mostré canciones y no sé qué, y después al final de toda la reunión él me mostró canciones. Le dije, bueno, Jesús Javier, ¿y usted cómo se ganó la beca usted en Cincelejo? Eh, ¿Cómo se preparó? ¿Quién lo enseñó? Ya no hay profesores de jazz. Me dijo, ah, no, profe, YouTube. YouTube. Claro. Esa es la respuesta. Y aparte de Jesús Molina, que es un monstruo. Es un pianista Sí. impresionante. A mí eso me dejó totalmente, digamos que me cambió la perspectiva de lo Claro. que es el mensaje hoy en día. Claro, buenísimo. Sí, yo siento que hoy Gina. hay unas herramientas que efectivamente no nos tocaron a nosotros en nuestro momento como estudiantes. Y eso tiene todos sus pros y sus contras, ¿no? Como tú dices, pues una persona con talento puede o no ponerse juiciosamente a estudiar todo lo que necesite para convertirse en un gran músico. Y yo particularmente tuve un choque súper fuerte cuando me fui a estudiar a Alemania. Yo alcancé a estudiar en la Javeriana un par de años, después me fui a Berlín, y para mí fue súper chocante comprender la diferencia claramente social, pero con respecto a la manera de estudiar. Y me di cuenta que la escuela en Colombia es tremendamente maternalista, es así como una cosa toda, ay, no pudiste hacer la tarea esta semana, no importa, ven, sentémonos y vamos a hacer la tarea. Si yo no llegaba en Berlín a clase con la tarea, la profe me decía, ok, nos vemos en 8 días, o sea, problema tuyo si estudias o no, pero yo no me voy a sentar aquí contigo a perder el tiempo. Y por otra parte, tú veías en la Facultad de la Javeriana, pues a todos tomando café y hablando un poco de la vida y las cosas, y allá no había nadie en un pasillo, todo el mundo estaba encerrado en un salón con un piano, 8 horas diarias, y eso definitivamente hace la diferencia. Y yo creo que mucho de lo que ha pasado en la escuela de jazz en Colombia, de alguna forma lo hemos traído nosotros también de lo que hemos aprendido en otras partes, y eso... Claro. No voy a decir que yo soy la maestra más estricta y más rígida con mis alumnos, porque efectivamente no lo soy. Soy más bien maternalista, como lo mismo que sé que recibí yo en este tiempo acá. Pero sí creo que estas cosas que nos han permeado a nosotros, que hemos podido ver cómo es la enseñanza también en otros lugares, de alguna forma lo hemos venido trayendo. Y como dice Oscar, pues en este momento los estudiantes tienen acceso a un montón de herramientas adicionales que nosotros no teníamos. Y yo creo que quien es juicioso, digamos, en la búsqueda, exacto, tiene un material infinito, espectacular, con que ponerse ahí juicioso a estudiar, que nosotros no teníamos en su momento. No, acceso básicamente a todas las grabaciones, todos los conciertos, todo lo que ha pasado con los más grandes, que pues... Más en ese momento que uno ahorraba para comprarse un CD ya, no voy a oírlo de otra manera. Ajá. Buenísimo. Sí. Daniela. Otro tema es el tema de la representación, es el tema de a quién estamos estudiando, y esa fue un poco la razón por la que yo no terminé la carrera de música. Yo empecé estudiando composición. Luego me inscribí en una clase de la profesora Alejandra Quintana de música, mujeres y género, que era básicamente musicología feminista, que es mi campo de investigación ahora mismo. Y yo cuando me topo con estas historias de mujeres compositoras, yo digo, ¿yo qué hago estudiando a Beethoven? ¿Yo qué hago estudiando a un alemán de un contexto tan distinto al mío, cuando yo tengo que estar mirando la historia de mujeres como yo, cuando yo tengo que estar mirando para adentro de mi país,
mirando para dentro de mi región, reconociéndome con la gente de mi ciudad, reconociéndome con otras mujeres como yo. Yo llevo, digamos, en esta casa donde vivo, yo llevo viviendo acá 10 años y yo hasta el año pasado supe que mi vecina del edificio de enfrente, cruzando la calle, es Amparo Ángel, una compositora con una historia muy parecida a la mía, y vivía enfrente, y yo me acabo de enterar que mi vecina es Amparo Ángel. Entonces, ¿a quién estamos estudiando? Hay que estudiar para reconocerse, y hay que estudiar para encontrarse, y hay que estudiar para uno ver quién le ha abierto el camino a uno y de que uno no está solo. Por eso yo terminé estudiando esta carrera rarísima, pero maravillosa, artes liberales en ciencias sociales, y me he dedicado a la investigación. Y para mí el jazz es clave en conectarse con otros, pero de nuevo, ¿a quién estamos estudiando? ¿A quién estamos estudiando? No estamos estudiando gente como uno. Por eso yo rescato tanto la labor de Jorge y de Urián Sarmiento y de Juan Sebastián Monsalve, que han rescatado esas voces que tú no ves en los periódicos, esas caras que tú no ves en la televisión, y esa música que a ti no te llega en el bus del colegio. Entonces, ¿a quién estamos estudiando? Buenísimo. Buenísimo. Jorge. Qué chévere la discusión. Podríamos quedarnos aquí un montón de tiempo Total. hablando en vacío. No, partiendo de la idea de la diferencia como herramientas que habían antes que habían ahora, ¿no? Que es una cosa evidente, ¿no? El mundo se mueve por el computador, estamos claramente viviéndolo en este momento. Yo creo que la importancia del acompañamiento de ahora, en función de todo lo que un alumno tiene acceso, ¿no? Un alumno tiene acceso a un montón de cosas con un clic, en media hora podría escuchar básicamente a todos los bateristas, ¿no? Y darse una idea por todos los bateristas de la historia, los músicos de la historia, ¿no? Sí. Entonces lo importante del acompañamiento de ese tipo de herramientas, ¿no? Es como cuál es la función nuestra actualmente, no necesariamente compitiendo contra YouTube, porque claramente YouTube puede formar a músicos, un caso de Jesús Molina que contaba Oscar, sino el acompañamiento nosotros con qué criterio se observa, ¿no? Cuál es la búsqueda particular que tiene cada uno, ¿no? De qué nos sirven los modelos de afuera, cuál es el cómo ayudar a destrabarle a un pelado como su discurso, ¿no? Hacia dónde va, con qué se siente más cómodo, el hecho de que reconoce. Guías, ¿no? Como claro, guías para puntualizar qué puede funcionar, qué no, qué es importante y qué no. Claro, un acompañamiento, y a mí me parece que es una guía, Nico, para que se autopregunten, ¿no? Claro. Porque me parece que es la autopregunta, la autorreflexión lo que generó discursos tan potentes como el de Coltrane, ¿no? Como el de Jarre, el de Eric Dolphy, el de Paito, vuelvo y traigo, ¿no? Es como una autorreflexión, es decir, como qué es lo que, hacia dónde me voy a acercar, cuál es mi discurso, qué es lo que estoy tratando de destrabar con esta idea de traer de narrativas sonoras, ¿no? Como a la luz. Entonces, lo importante de que al lado de esa cantidad de herramientas que hay actuales es cómo los acompañamos, ¿no? Para que se sigan autoindagando y no simplemente sean un modelo más, ¿no? O estén persiguiendo un modelo que ven en 15 minutos en un video de YouTube, sino qué más hay detrás de todo el discurso que ellos quieren traer a la luz, ¿no? Eso me parece como importante. No, y claro, con tanta información, lo que decía Gina, hay pros y contras, pero hay tanta cosa que es hay muy gente vasto ese que espacio. se pierde más fácil. Por lo menos antes era como esto es, y bueno, uno va por ese camino, pero Sí, ahora tienes que oír el Kind of Blue de Miles Davis. Y ya está, no hay... Tienes 4 discos que hay que comprarse, uno ahorra para esos, pero ahora es como que hay tanto a disposición que es fácil perderse ahí. Y por ahí quedarse viendo basura, ¿no? Es muy fácil también eso. Sin una buena guía. Buenísimo. Bueno, les recuerdo a los que estén conectados, si tienen preguntas, vayan haciéndolas por el chat, que luego Irene me las pasará a mí y tendremos un ratito para hacer algún par de preguntas.
Me gustaría ahora que Daniela le haga su pregunta al otro concursante. Bueno, yo tengo muchas preguntas. Tengo como 18 preguntas para Gina, puntualmente. Pero bueno, vamos a escoger una así a quemarropa. A ver. Y todo un cafecito después, Dani, me las haces todas. Claro. Importante. Bueno, hay varias iniciativas en Estados Unidos que a mí me parecen muy importantes, esto se lo digo a todos. En primer lugar, no sé si han visto lo que está haciendo Terry Lynn Carrington con Angela Davis, que están haciendo en Berkeley, el Berkeley Institute of Jazz and Gender Justice, o sea, el Instituto de Jazz y Justicia de Género en Berkeley. Qué bueno suena en español eso. Y dice Terry Lynn Carrington, ¿cómo sonaría, se pregunta ella, cómo sonaría el jazz si no estuviera atravesado por el patriarcado? Y a eso se le suma la poderosísima voz de Angela Davis. Entonces, otra iniciativa que es como de las noticias, de las mejores noticias que ha tenido el jazz este año es de que se ha formado un supergrupo, un colectivo, el colectivo Artemis, que el colectivo Artemis está la pianista Rini Rosnes, está Melissa Aldana, Cecil McLaurin Salvant, está Ingrid Jensen, un junte poderosísimo de mujeres, que es algo que estas dos iniciativas que acabo de mencionar, a mí me gustaría muchísimo que se replicaran en Colombia de alguna manera. Entonces, bueno, eso lo relaciono con una cita, ahora se me viene a la cabeza una cita de Jon Hendricks, que Jon Hendricks dice que el jazz es una forma de arte que depende de lo que vino antes, depende de un respeto por lo que vino antes. Y teniendo en cuenta todo esto, yo quisiera preguntarle a Gina, ¿qué mujeres te han abierto la puerta a ti en el jazz? Obviamente Gina Sabino es un referente clave para una mujer, para una niña que quiere dedicarse al jazz hoy, pero ¿qué mujeres te han abierto a ti la puerta y cómo es el rol de las mujeres en el jazz hoy en día? Bueno, pues lo primero que quisiera decir es que yo sí siento que el rol de la mujer cada vez está más presente en este mundo del jazz. Yo misma puedo dar cuenta, por ejemplo, en el momento en el que yo empecé a estudiar música en la universidad, claramente la gran mayoría de músicos y la gran mayoría de estudiantes eran hombres. Todos los formatos con los que yo he tocado, tríos, cuartetos, septetos, todos, normalmente he sido yo la única mujer ahí dentro. Nunca he sentido incomodidad con eso, porque de alguna forma siempre he estado en un ambiente muy respetuoso y muy hermoso y muy bondadoso. Pero justamente ahora que tengo unas clases colectivas con mis estudiantes de la Javeriana, siento que hay una cosa así como en donde ellas sienten que hay un montón de presión cuando están solas dentro de muchos hombres. Y yo creo que esto parte también como de darle demasiado énfasis a esta nueva como visión feminista de cómo voy a darme yo mi postura, mi posición aquí frente a todos estos hombres. Yo creo que eso hay que manejarlo con mucho cuidado. A mí me alegra mucho reconocer que cada vez hay muchas más instrumentistas mujeres, que cada vez hay más bandas que tienen una bajista, una pianista, que eso se veía mucho menos antes. Y efectivamente son mujeres muy bien formadas y es ahí donde yo digo, realmente no se trata del género. Si tú estás buscando un buen músico para incluir en tu quinteto, ¿a ti qué te importa si es una mujer o un hombre? Yo estoy buscando un buen bajista, ¿no? Y entonces mi discurso un poco con estas chicas es como, tú no tienes que hacer nada extra
para demostrar que tu posición como mujer dentro del quinteto es, nada, tú comprométete con convertirte en un buen músico y deja que sea natural dejar de darles a ellos la razón de que tú eres la cantante que solamente es linda y sabe cantar bien, ¿sabes? Prepárate como músico y no como la cantante que se va a poner una minifalda, que es como un poco esta idea que está ahí guardada en donde pues de donde parten un montón de discusiones. Yo creo que, o sea, me alegra, como digo, reconocer que no solamente, pues, que acá particularmente en Colombia esto cada vez está más expandido, que efectivamente la posibilidad de convertirse en un buen músico para una mujer es exactamente, está cada vez más en la voz de todos. Se me acaba de olvidar lo que quería decir. Yo te menciono dos, Melissa Pinto. Sí, pianista tremenda. Carolina Calvache, que ambas son pianistas. Tremenda. Sí. Una guitarrista que está surgiendo mucho ahora, muy fuerte. Sí. Bueno, y tú me preguntabas por mis influencias. Las más grandes influencias que tuve fueron las cantantes clásicas del jazz. En mi casa yo escuché a Ella Fitzgerald hasta que no se podía más, a Billie Holiday, a Sarah Vaughan, bueno, después un poquito más no sé, a Diane Reeves, a Diana Krall, como estas un poco más recientes. Y mujeres colombianas, por ejemplo, que te hayan abierto una puerta, que te hayan trazado un camino que no estaba ahí antes, por ejemplo. Sin duda, yo creo que el referente más grande de mujer colombiana que tenemos en el mundo es Lucía Pulido, que ha hecho una carrera espectacular, justamente dándole un reconocimiento a las músicas tradicionales colombianas dentro de un contexto de jazz, que es finalmente todo lo que estamos queriendo todos hacer, como esa búsqueda en la que estamos, de a través del jazz como lenguaje traer nuestras músicas tradicionales. Sería sin duda. Buenísimo. Buenísimo, gracias Gina. Y bueno, aprovechando ya que están hablando de eso, aprovecho para que Daniela nos complemente de pronto desde su óptica, porque hoy hay un montón de nombres de mujeres que están haciendo cosas buenísimas en el jazz, ¿no? Gina, Lasáñez, que han hecho unas cosas súper interesantes con varios géneros. No sé, Esther Rojas, que estuvo dirigiendo la Big Band. Sí. Y haciendo arreglos para la Big Band, Melissa Pinto, Tatiana Castro, que también en Argentina, Lucía Pulido, Carolina Calvache, Natalie Rose, que no sé si era la guitarrista que estaba hablando Oscar, sí. Lorenza, la pianista La Javeriana también, mejor dicho, hay un montón, Manje Valencia, que ha hecho un montón de cosas, no solo tocando con gente como Meridian Brothers, pero como gestora también del Festival Distritofónico. Juanita Delgado, ¿no? Chévere que nos contaras un poquito cómo es, desde tu estudio aparte de género, cómo es el papel de la mujer hoy en día en el jazz. Yo lo veo yo soy una persona naturalmente pesimista, pero yo esto lo veo con un optimismo que no estoy acostumbrada a sentir. Yo tengo una esperanza muy grande, especialmente, no solamente por todas estas mujeres compositoras, directoras, que hemos podido ver últimamente, como las que mencionas, Esther Rojas, Natalia Rose Londoño, Ana María Oramas, que me fascina lo que está haciendo ahora mismo, y no solamente mujeres creadoras, sino mujeres gestoras. Y yo quiero decir que yo hablo desde un lugar muy cómodo y muy privilegiado, porque estoy sentada en una posición que me han abierto y me han permitido muchas otras mujeres antes. Yo hoy soy programadora del Festival Jazz al Parque. El Festival Jazz al Parque, curiosamente, siempre ha sido un festival programado por mujeres. Si bien en la tarima no se ven el mismo número de mujeres que de hombres, porque el sistema es lo que es y el patriarcado es lo que es, y eso va más allá del festival y eso es estructural. Detrás
siempre ha habido mujeres. El equipo de producción siempre ha sido muy femenino. Antes de mí estuvo Janet Riveros, que Janet Riveros no solamente como gestora y no solamente como programadora, sino como músico, ha sido fundamental para abrir este camino para las mujeres. Antes de Janet estuvo Salomé Olarte, que es hoy la gerente de música de Lidartes, y la gerencia de música de Lidartes, les cuento que los hombres en la gerencia de música de Lidartes son una ínfima minoría, pero ínfima. Y si ven la cadena de la alcaldesa para abajo, mujeres, 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 alcaldesa mujer, directora de Lidartes mujer, gerente de música mujer, las gerencias de música de Lidartes, literatura, artes visuales, música, danza, todas son mujeres. Buenísimo. Todas. No hay un solo gerente de música hombre en el Lidartes hoy. Entonces, yo estoy parada en un lugar muy cómodo y he llegado a un lugar que muchas mujeres han adecuado para mí y han luchado porque yo hoy tenga este lugar. Entonces yo hablo, por eso les digo que yo hablo de una posición muy cómoda porque mis predecesoras me han dado este lugar. Bueno, yo quisiera decir dos nombres para histórico que son la pianista Eugenia Galvis, Jean Galvis, que fue pianista en los años 70 y 80 de Bucaramanga. También una baterista americana que se llama Peggy Drumgold, que estuvo y es, digamos, muy activa en la escena bogotana también de esa época. Y hay una guitarrista que es profesora de la Fernando Sor, que es Catalina, no recuerdo en este momento el apellido, pero también ha hecho una presencia más desde la guitarra, jazz rock, jazz fusión, que yo creo que vale la pena mencionar para complementar esta información de mujeres en la música en Colombia. Buenísimo, buenísimo. Esa es una investigación que también está por hacerse. Claro, total, porque aparte la lista los libros y todo se han nombrado mucho a los hombres, pero esa parte, por lo menos de las generaciones anteriores, ha quedado muy vacía, ¿no? Ajá. Sí. Buenísimo. Voy a hacerle una última pregunta a Oscar antes de pasar a algunas preguntas que pueden hacer los participantes. Oscar, pues usted que ha viajado tanto por los festivales de jazz que hay en Colombia y todos estos nuevos festivales que han aparecido, ¿no? Como el de Mompox, como el de, pues, festivales ya reconocidos como el de Pasto, el de Medellín, pero también de Villa de Leyva, de Sevillas, que yo no sé si siga existiendo. ¿Usted cómo ve, que ha estado en esos lugares, cómo ve que el jazz, no sé si, a ver, no sé cómo plantearlo, porque muchos de los músicos que van a tocar a esos festivales vienen de Bogotá o de Medellín. Yo no sé, es que yo no he estado mucho en esos festivales, pero para que la gente sepa, no sé si hay grupos como locales en cada uno de esos festivales y cómo ve como la interacción de la gente con esa música. Pues por lo general uno encuentra presencia local en la mayoría de esos eventos, porque las administraciones regionales, gubernamentales y municipales ya se han, digamos, concientizado de que tienen que apoyar y construir desde lo local. Entonces, cuando voy a Mompox me encuentro con gente de colegio, con gente de universidad, pues ya jóvenes un poco más grandes, que asisten a los talleres, que presentan sus bandas, no necesariamente en la tarima principal, pero en las calles o en otras tarimas que montan para estos eventos, con lo local, con la música, digamos, de allá y tratando de hacer una aproximación al jazz. Entonces, se lo encuentra uno en Pasto, por ejemplo, Pasto Jazz también tiene esos espacios. Y cuando uno, digamos, hoy en día no hay festival que no incluya una participación académica. Entonces, cuando uno va a dictar esos talleres y esas charlas, se encuentra con un montón de inquietudes también desde, por ejemplo, la música del sur de Colombia, que en Pasto es una cosa muy importante para ellos y pues tiene otras características diferentes a las que podría tener en Mompox, que fue donde yo mencioné, pero
siempre hay participación regional, participación local, y yo creo que uno, digamos, el mejor papel que puede hacer es integrarse a eso y estimularlo y tratar de alimentarlo un poquito también, participando, ¿no? Y haciendo ese tipo de, digamos que ellos estén activos en los talleres. Eso es importantísimo. Buenísimo, muchas gracias. Sí, yo me toca la cucharada Mete. y en algún momento cuando me invitaban a mí a estos festivales, yo siempre exigía que una de las cosas adicionales fuera hacer un taller, porque en esa interacción con la gente que está haciendo, que está en estas mismas búsquedas en la región, pues es donde hay realmente más se aprovecha esto que estamos haciendo. Y es no solamente todos ellos vinieron a ver un concierto de cómo nosotros estamos comunicando este arte, sino que delicia poder realmente entrar en la interacción más personal con quienes están con esas mismas inquietudes. Tal. Sí. Bueno, buenísimo. Ya nos estamos quedando medio sin tiempo. Entonces, nada, bueno, voy a coger un par de preguntas acá que me mandaron de la gente que está conectada. A ver, bueno, acá preguntan de las mujeres en jazz en Colombia y todo esto, que creo que ya hablamos bastante. Bueno, si alguien quiere contestar esta, me preguntan con relación a la educación, ¿creen ustedes que se están dando buenas bases a los jóvenes que toman la vida del énfasis en jazz? No sé si alguno quiera responderla. Bueno, ahí hay un tema que es que el año pasado en Jazz al Parque yo moderé un taller con Ron Carter. Y Ron Carter, sin que se le haya preguntado, dijo lo siguiente, dijo yo veo un error en la educación, que es que ponen a los instrumentistas a transcribir solos sin tener primero una buena relación con el instrumento. Y eso, él fue muy enfático y lo dijo muy, muy, muy rayado, como, y eso no se debe hacer, y eso no se debe hacer, y eso no se debe hacer. Y yo por dentro pensaba como que ojalá nadie le diga que eso es lo que uno tiene que hacer para el examen de admisión en ciertas universidades. Antes de saber tocar el instrumento. Porque él lo dijo de verdad, bravo, como ese es el peor error que puede hacer un profesor. Claro. Entonces, sí, eso a mí me dejó como con muchas dudas, como, wow, ¿qué estamos haciendo? Yo no estudié jazz, entonces no puedo decir, pero sí quisiera, no sé, saber qué piensa Oscar de eso que dijo Ron Carter. Sí, la actitud musical realmente uno no la puede forzar. Si la persona va a presentar un examen de admisión o va a presentar una obra en una charla, en una clase magistral, hay que darle libertad y apoyarlo y tratar de integrarse al nivel musical que tenga, si sea básico, intermedio o avanzado, digamos, poder construir a partir de esa experiencia, ya sea la más elemental posible o la más elaborada posible, llegar como a interacciones, a que uno pueda dialogar con esa persona. Comunicar. Entonces, para mí, digamos que lo importante ahí es estimular ese diálogo. Así de sencillo. Sin castrarlo, sin impedirle que se exprese libremente. Buenísimo. Yo podría decir algo sobre cómo es directamente en la Universidad Javeriana, que es donde yo enseño, y es algo que siento que es muy importante que ha venido pasando, y es como, ok, tenemos un énfasis en jazz, en donde por supuesto necesitamos empezar a estudiar el jazz desde sus comienzos, porque si no conocemos, si una persona que nunca ha escuchado jazz en su vida entra a un énfasis de jazz y de una vez lo ponemos a hacer una transcripción de un solo de tiple en algo de repertorio tradicional, es como, ok, estamos mezclando demasiadas cosas, hay definitivamente una inquietud sobre
como si este es el único espacio que se ofrece sobre músicas populares, ¿por qué estamos siempre hablando de una música foránea? Claro. Y yo siento que acá es donde el discurso del jazz entra a ser tremendamente importante como herramienta de estudio y no como es que todos queremos convertirnos en músicos, en imitadores gringos de la música que se ha producido allá. Exacto. Y vuelvo entonces a reforzar que el jazz realmente se ha convertido en un lenguaje más que en un género musical. ¿Sí? Entonces, un idioma. Estudiar jazz en este momento no es ir a estudiar swing, pero obviamente necesitamos primero entender qué fue lo que hizo John Coltrane, qué fue lo que hizo Miles Davis y por qué es que nos interesa esa música en donde se abre un espacio de libertad para improvisar, para que después lo podamos involucrar en nuestras músicas y podamos adoptar eso como un lenguaje que se vuelve natural y en donde yo voy a simplemente encontrar un espacio donde sentirme libre, no importa en qué ritmo, no importa dentro de qué espacio armónico, yo me voy a sentir como, yo solo necesito escuchar, comprender lo que está pasando acá y ya voy a tener algo que decir. Eso creo que es lo más hermoso que nos regala el jazz. Entonces, yo siento que esto está en una evolución, así que va también a toda velocidad. Esto, pues la misma educación de jazz en Colombia existe hace muy poquito, 10 años o algo así. Más de eso no, tampoco es que seamos unos duros, que tengamos clarísimo cómo se enseña el jazz en Colombia. Tal vez Ron Carter pues tiene toda la razón con que no puedes poner a transcribir a alguien un solo si todavía no sabe cómo tocar una escala, cómo tocar la escala mayor en todas las tonalidades, pero definitivamente a partir de ahí es que empezamos a comprender de qué se trata este lenguaje. Buenísimo. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Ya me están diciendo que toca ir cerrando, que ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber participado en este foro. Bueno, y para todos los que están conectados, todos los estudiantes de música, todos los que de pronto los consumidores y no consumidores de jazz, pues haber tenido esta charla desde todos los puntos de vista ¿no? Del canto, del piano, de la percusión, de la investigación, de la gestión. Creo que da un panorama muy interesante para todos los que se están acercando a este género, o incluso para la gente que es un poco prejuiciosa con el género, ¿no? O la gente que asocia el jazz solo a un género, como el swing o algo así. Es muy interesante, bueno, ver esta apertura que tiene la palabra jazz. Entonces, bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Irene y al equipo de Concertante por el espacio. Y pues nada, creo que acá nos despedimos. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones a todos por esos aportes. Qué rico haber compartido con todos, volver a encontrarnos acá para hablar de esto, me parece que sí, es un privilegio. Uno se quedaría horas aquí charlando de todo. Sí. Sí, total. Muchas gracias. Bueno, pues nada, entonces un abrazo Gina, Daniela, Oscar. Gracias, y muchas gracias a Concertante por este espacio y que vengan muchos más. Buenísimo. A ver si cierro acá. Perfecto.